Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este canal de prevención de riesgos laborales. Mi nombre es José Muñoz y soy técnico de prevención de riesgos laborales en todas las especialidades. Recientemente hemos visto en el mundo de la prevención de riesgos laborales unas noticias pues que la verdad es que han causado revuelo, ¿no? ¿Por qué han causado revuelo? Pues bien, la noticia es esta, y es que Yolanda Díaz presentaba una mesa de diálogo, decía que se iba a abrir una mesa de diálogo para debatir la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con los agentes sociales. Y esto hacía pues que los técnicos de prevención de riesgos laborales pusiésemos el grito en el cielo una vez más, y no sin falta de razón, diciendo que no se nos había tenido en cuenta, que una vez más los técnicos de prevención, que somos los que estamos en la realidad y en el día a día de la prevención de riesgos laborales en nuestro país, no habíamos sido llamados a nada y se iba a reformar una ley que afecta mucho a los técnicos de prevención, pues solo teniendo en cuenta a los sindicatos y a la patronal. ¿Para qué hago este vídeo hoy? Pues este vídeo hago para clarificar un poquito el por qué creo yo que pasa esto y cuál va a ser el futuro de la prevención de riesgos laborales en nuestro país. Así que si quieres saber por qué Yolanda Díaz dice que se va a reunir con los agentes sociales y no dice nada de técnicos de prevención, y quieres saber qué nos depara en el futuro la prevención de riesgos laborales en nuestro país, quédate que este contenido te interesa. Bueno, antes que nada decirte que tenemos un newsletter, que es más bien un email semanal, en el que yo estoy compartiendo pues contenido para técnicos de prevención, contenido para crecimiento personal del técnico de prevención, herramientas que los técnicos podéis utilizar en vuestro día a día, y os dejo aquí el enlace por si os queréis suscribir y recibir este email semanal. Ahora sí que sí, vamos al vídeo. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Pues bien, yo entiendo como técnico de prevención que nos mosqueemos y digamos, vaya, no sé si decir la palabra o no, pero ya sabéis cuál es, que no cuentan con los técnicos de prevención, que hablan de agentes sociales. Y ahora bien, la realidad es la siguiente. Tenemos que tener en cuenta que en España la prevención no importa. A los gobiernos españoles la prevención pues no les importa, sean del color que sea. De hecho, este vídeo no tiene que tener ningún tinte político alguno, para nada. No importa. Nosotros tenemos que entender que hace tiempo ya que en España, pues al hablar de prevención de riesgos laborales, se legisla poco. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que dicen los de arriba. ¿Y quiénes son los de arriba? Pues la Unión Europea. A partir de aquí, tenemos que tener en cuenta pues una cosa. En la Unión Europea hay una directiva marco, que es la directiva que marca todo lo relacionado a seguridad y salud en el trabajo, y es del 1989. A partir de aquí hay 24 directivas específicas pues que nacen, ¿no? Además, venimos, si esto lo pusiésemos en un cronograma, pues venimos de un cronograma de varios marcos estratégicos o de varias estrategias que duran varios años, desde esta directiva marco hasta nuestra actualidad. Sin ir más lejos, venimos de una estrategia de la Unión Europea de seguridad y salud en el trabajo que iba desde el 2014 hasta el 2020. Y después del 2020, en el 2021, se hizo la estrategia que es en la que estamos ahora mismo inmersos en la Unión Europea, que va del 2021 al 2027. Y dentro de esta estrategia, que lo que hace la Unión Europea es ponerle deberes a España, pues nos encontramos ya en 2023 y todavía no se había hecho absolutamente nada. Y ahí ya pues podéis ustedes empezar a reflexionar lo que interesa a la prevención de riesgos laborales en España, que básicamente, ya os lo digo yo, interesa poco. Ahora, ¿yo qué quiero hacer? Pues, ¿alguien se ha leído esta estrategia que os pongo aquí? La estrategia que va desde el 2021 al 2027. Yo sí me la he leído y lo que os voy a traer es el resumen de qué dice esa estrategia, y así vais a saber pues qué nos depara en el futuro la prevención. De hecho, cuando vayamos repasando la estrategia vais a ver que muchas de las cosas que hace el gobierno simplemente es parafrasear lo que dice la estrategia. Ya está.
tampoco se lo tenemos que tener en cuenta, porque lo que le tenemos que tener en cuenta es que aquí la prevención de riesgos laborales parece que no le importa a nadie. Eso es lo que le tenemos que tener en cuenta, ¿vale? No que llamen a los técnicos o no llamen a los técnicos. Están parafraseando lo que dice la estrategia, que es abrir mesas de diálogo con agentes sociales, ¿vale? Muy bien. Entonces, ya que tenemos que tener en cuenta que aquí se legisla poco y donde se legisla es en Europa, ¿qué es lo siguiente que vaya a pensar? Bueno, ¿y en Europa quién legisla y cómo legisla? Pues bien, estas estrategias se promueven o digamos que se confeccionan a partir de 3 entes, ¿vale? Hay que tener en cuenta que son 3 entes los que entran aquí en juego. El primer ente es el Comité Consultivo para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Y este es un ente tripartito, es decir, está formado por 3 piezas, ¿vale? Por un lado, los representantes de los trabajadores, por otro lado, los representantes de las empresas y por otro lado, los representantes de los gobiernos de los países miembros. Luego tenemos el segundo ente, que es la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. Algo parecido a lo que tenemos aquí en España del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Al final lo que hace es, pues, promover la participación, hacen guías prácticas, hacen infografías, hacen estudios, en fin. Todo el tema relacionado con pues, la búsqueda de conocimiento y divulgación de la prevención de riesgos laborales, ¿no? Y el último ente que tenemos es el Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo, que en definitiva lo que hacen es reportar cómo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales va funcionando en los respectivos países. Pues bien, estos 3 entes que hemos dicho son los que confeccionan la estrategia o las estrategias marco de seguridad y salud en el trabajo. Como os he dicho, nosotros veníamos de una estrategia que fue desde el 2014 hasta el 2020 en el que se han quedado muchos deberes pendientes. Ha servido para darse cuenta de los problemas que ya teníamos y además fijarse dónde termina 2020. ¿Se acordáis de una cosa que nos encerró a todo el mundo? La pandemia. ¿Cómo ha cambiado el trabajo desde entonces? Pues bien, no se puede cerrar esta estrategia sabiendo todos los problemas que tenemos y todos los problemas nuevos que surgieron en la pandemia. Así que, ¿qué es lo que va a hacer esta estrategia nueva que va del 2021 al 2027? Pues decir, lo primero que dice es: no nos podemos olvidar de la estrategia anterior porque todos los deberes que tenemos pendientes hay que seguir arrastrándolos hacia nuestros tiempos. Y además tenemos que meter factores nuevos que son factores preocupantes. Algunos han nacido a raíz de la pandemia y otros no. Dentro de estos deberes que nos ha dejado la estrategia anterior, la del 2014 al 2020, pues la principal o una de las que se habla más es los escasos recursos de los Estados miembros para atacar la prevención de riesgos laborales. Es decir, esto es una cosa importante que hay que tenerla en cuenta. Y luego que hay que prestar más atención a las enfermedades profesionales, los accidentes laborales, los aspectos psicosociales, los aspectos ergonómicos y los trastornos musculoesqueléticos. A partir de aquí, ¿qué define la estrategia marco del 2021 al 2027? Pues adaptarse o anticiparse y gestionar los cambios en el nuevo futuro laboral que nos depara, los cambios en las relaciones de trabajo que se están dando, atendiendo a pues, cambios demográficos, cambios climáticos y cambios digitales, en lo que ellos definen como transición ecológica, digital y demográfica, atender a que hay que mejorar la situación en cuanto a accidentes laborales y enfermedades profesionales, y por último, prepararnos por si vuelve a surgir un caso de una crisis sanitaria global, pues estar más preparados para hacer frente a ella. Esto es lo que habla este nuevo marco, además de no olvidarnos del marco anterior, porque no está solucionado. Esto es lo que habla. Así que vamos a ir viendo paso a paso pues qué es lo que se quiere hacer. No obstante, abajo tenéis la guía para que se la leáis. Son 26 páginas. Si queréis, yo tengo un resumen y también os lo puedo dejar. Entráis en este enlace,
se registráis a la newsletter y os lo mando. En el punto número 1, en esto de anticiparse y gestionar el cambio en el nuevo mundo de trabajo, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues principalmente se hace referencia a la reforma del marco normativo de las máquinas. Hablan de la digitalización, hablan de cómo el mundo de la robótica y la digitalización puede hacer que las máquinas entrañen nuevos riesgos, y pues se habla de que, bueno, que el Real Decreto, por ejemplo, ya traspuesto, digamos, la regulación europea traspuesta a España sería el Real Decreto 1215, pues que está un poco obsoleto, ¿no? Y así pues le pasará al resto de Estados miembros. Así que te dice que la normativa europea en cuanto a máquinas pues debería de revisarse y renovarse. Otra cosa que establece, que me parece bastante interesante, es establecer un marco normativo que legisle o regule todo el tema de la inteligencia artificial y cómo puede afectar a los trabajos. También te habla, y fijarse que estas son cosas que vemos en las noticias día a día, te habla de seguir de cerca las nuevas tendencias o los nuevos modelos de trabajo o de negocio que surgen, como por ejemplo las economías colaborativas. ¿Se acordáis del caso Globo? De esto de que estaba Europa pendiente con Globo, habían historias ahí pendientes de que no sabían si esos trabajadores eran trabajadores autónomos, porque sabéis que Globo, por ejemplo, pues tenía a los trabajadores como autónomos, no eran trabajadores. Y Europa decía que eso eran falsos autónomos, ¿no? Que esos trabajadores tendrían que tener unos derechos que Globo no le daba. Pues bien, habla de seguir de cerca todo ese tipo de nuevos negocios digitales que están surgiendo, como estas economías colaborativas en las que nace una empresa que dice yo voy a hacer reparto de cualquier cosa a domicilio, y el modelo de negocio funciona con que tú te das de alta en la herramienta y tú te dedicas a repartir, ¿vale? ¿Y qué derechos amparan a esa persona? Pues seguir de cerca todo ese tipo de nuevos modelos de negocio, pues para velar por la seguridad y la salud de las personas trabajadoras. Y por último, pues te habla de los riesgos psicosociales. Y aquí os quiero leer exactamente un párrafo para que veáis por dónde va, ¿eh? Porque esto es una cosa que ya hemos hablado aquí en el canal. De hecho, aquí os dejo uno de los vídeos en los que hablamos de los riesgos psicosociales. Te dice lo siguiente: los avances tecnológicos pueden crear nuevas oportunidades para los trabajadores en todas las etapas de su vida y su carrera profesional. Las tecnologías digitales pueden aportar a los trabajadores, también a los trabajadores con discapacidad o a los trabajadores de más edad, así como a sus empleadores, soluciones digitalizadas que contribuyan a su salud y su bienestar. Estos avances tecnológicos pueden aumentar las oportunidades para mejorar la conciliación de la vida familiar y la vida profesional, tanto de los hombres como de las mujeres, y apoyar la aplicación de medidas de salud y seguridad en el trabajo por medio de herramientas accesibles, sensibilización y una inspección más eficaz. La robotización, el uso de la inteligencia artificial y el mayor predominio del trabajo a distancia reducen los riesgos de las tareas peligrosas, como las que se llevan a cabo, pues, por ejemplo, en zonas altamente contaminadas como sistemas de aguas residuales, vertederos o zonas de fumigación agrícola. Sin embargo, las nuevas tecnologías también entrañan una serie de desafíos que son debidos tanto al aumento de la irregularidad en cuanto a cuándo y cómo se desempeña el trabajo, a los riesgos relacionados con las herramientas y maquinaria nueva, o, por ejemplo, el cambio climático también puede afectar a la salud y la seguridad de los trabajadores. Por ejemplo, mediante el aumento de la temperatura, el ambiente, la contaminación atmosférica y los fenómenos meteorológicos extremos. Os estaba hablando de los riesgos psicosociales, que ya lo habéis visto, y al final os he metido la coletilla que he querido leer acerca del cambio climático. ¿Por qué? Pues para que veáis que el gobierno, por ejemplo, este verano, cuando estuvo hablando y modificó el Real Decreto para las temperaturas adversas, no sé si lo recordáis las noticias, os pongo aquí una noticia, no hacía más que seguir esta estrategia que está diciendo la Unión Europea. O sea, no es que al gobierno le nazca, no, es que está obedeciendo quien le tira de la oreja. Ya está, es que no queda otra. Aquí en España la prevención importa poco. Seguimos viendo qué más dice esta estrategia. En el punto número 2, recordad que se hablaba que había que mejorar los datos o las cifras de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Y ahí te empieza a decir que hay que hacer frente, hay que tener una visión cero accidentes
Y lo que hay que hacer es profundizar en el análisis de los accidentes laborales, el análisis de los cuasi accidentes, investigar bien las enfermedades profesionales, hacer referencia, por ejemplo, a que la segunda causa de mortalidad laboral son por enfermedades cardiovasculares. Hay que analizar bien por qué se dan estas enfermedades cardiovasculares. En definitiva, pues lo que dice esta estrategia, seguir mejorando porque hay que erradicar completamente la siniestralidad y llevarla a cero. En este aspecto, pues ataca varios puntos del documento. Primero, las causas de mortalidad. Segundo, las sustancias peligrosas que se dan en los trabajos, donde se dice que se va a actualizar, y de hecho ya se ha actualizado, y abajo en el enlace os pongo la actualización de los valores límites de según qué sustancia, y se seguirán actualizando para evitar pues, que la gente contraiga enfermedades pues, como por ejemplo el cáncer, o el tema de la silicosis, o el tema del amianto, que también habla en la estrategia, que es un punto importante, porque ahora se va a tener que realizar muchas retiradas de amianto de aquí al 2030, establecen. Entonces vamos a estar en contacto con amianto y oye, hay que tenerlo en cuenta. Siguiendo con los puntos que os estaba mencionando, el tercer punto sería fomentar la salud en el trabajo, fomentando pues estilos de vida saludables, hacer deporte, bienestar en la empresa, y os enlazo arriba al vídeo que tuvimos el otro día, la entrevista con Distea, que viene mucho a este caso. Y por último, el cuarto punto, pues lo que ellos llaman lugares de trabajo para todos, es decir, la diversidad en el trabajo. Os suena, ¿no? Os suena todo esto de el protocolo de acoso por razón de sexo, el plan de igualdad. Esto que ha dicho ahora la ministra Yolanda Díaz, que iba a reformar la ley de prevención de riesgos laborales para hacerla pues, más diversa, digamos, o más inclusiva. Todo esto lo está diciendo Yolanda Díaz, pero es que se lo están diciendo a Yolanda Díaz desde Europa. Así que, una vez más, vuelvo a repetir, en España la prevención importa poco, ¿vale? Hacemos lo que nos tira Europa de la oreja y es lo que hay, es lo que hay. Así que, bueno, espero que con esto os haya quedado claro qué es lo que dice esta estrategia, que es eso lo que os he resumido. De todas maneras, lo que os he dicho abajo en el enlace os lo pongo, y si se suscribía al newsletter os mando un resumen de la estrategia, el resumen que yo he hecho al leerme las 26 páginas. Y nada más, espero que os haya resuelto a qué futuro nos encaminamos y por qué se dan las cosas así en nuestro país. Al final hacemos lo que la Unión Europea nos dice. Si te ha gustado el contenido, dale a me gusta, suscríbete a nuestro canal y compártelo con otro compañero técnico de prevención pues, que le interese esto. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.